nueva generación de cursos virtuales. Identificamos la necesidad de lanzar esta guía de estudio que contribuya a la prevención del daño antijurídico y a la reducción de la litigiosidad por parte de los inversionistas extranjeros en contra de Colombia. La guía busca ser un instrumento de consulta confiable para todos los funcionarios públicos del Estado colombiano. Por esta razón, nos esforzamos por crear un instrumento completo y riguroso, pero de fácil lectura y entendimiento, que intenta abordar y resolver las preguntas típicas y recurrentes que enfrentan los tomadores de decisiones en sus relaciones con los inversionistas extranjeros. Con más recursos pedagógicos, un curso hecho por expertos y para expertos. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Buenos días, un saludo a todos y todas los abogados de las corporaciones autónomas regionales. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tendremos un tema muy importante para la defensa de las entidades públicas. En este caso, vamos a hablar de la defensa de los actos administrativos en los procesos contenciosos administrativos. La idea es que esta clase la podamos utilizar en los diferentes procesos judiciales que se adelanten contra la entidad pública, ya sea en nulidad, restablecimiento del derecho, nulidad simple, inclusive en esas acciones de controversia contractuales que se tratan de actos administrativos, como por ejemplo la nulidad del acto administrativo de adjudicación de un contrato, la nulidad del acto administrativo que interpreta unilateralmente una cláusula contractual. En general, todo lo que tenga que ver con actos administrativos, que es de nuestra órbita y en los cuales tenemos que realizar la defensa del Estado. En ese orden, voy a presentar diferentes diapositivas en las cuales está desarrollado lo que poco a poco iré hablando durante la ponencia. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de defensa de actos administrativos, pues hay diferentes medios de control que tienen por objeto controvertir actos administrativos que expiden las entidades públicas. Por ejemplo, actos administrativos en los cuales se demandan por nulidad simple, actos administrativos que se demandan a través de nulidad y restablecimiento del derecho, la nulidad electoral, la nulidad por inconstitucionalidad y el control inmediato de legalidad. Nosotros en esta sesión vamos a analizar cómo defender un acto administrativo de diferentes formas, a través de requisitos de procedibilidad, señalando que el demandante no cumple con los requisitos de procedibilidad, a través de secciones previas, también desacreditando las causales de nulidad propuestas por el demandante, también planteando la excepción del fondo o mixta, como también se conoce, de cosa juzgada, y finalmente a través de un recurso de apelación, y haremos un par de precisiones sobre el recurso de apelación. El requisito de procedibilidad en materia de medio de control de nulidad encontramos que son dos, ¿sí? La conciliación prejudicial y el recurso obligatorio. Cuando yo miro el artículo 161 del CEPACA, que regula los requisitos previos a demandar, me establece a mí de forma clara, ¿sí?, que cuando el asunto se trata de nulidad y restablecimiento del derecho, la conciliación es un requisito de procedibilidad. ¿Cuál reconciliación? La conciliación prejudicial. ¿Cuál es la conciliación prejudicial? Es aquella que, para efectos de acudir al contencioso administrativo, el accionante tiene que ir a la Procuraduría para efectos de poner en conocimiento el asunto y se adelante una audiencia de conciliación ante el Ministerio Público entre la parte demandante y las entidades o la entidad pública demandada. Obviamente, la solicitud de conciliación debe de corresponder
con la futura demanda que se va a presentar, sino como lo veremos, habría un inadecuado agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación. Fíjense ustedes que la norma es muy clara en decir que es requisito de procedibilidad anular el restablecimiento del derecho. No obstante, y en esto debemos tener especial atención, que ojo que pueda que sea una nulidad de restablecimiento del derecho, ¿sí? Pero si es una nulidad de restablecimiento del derecho contra un acto administrativo de carácter laboral o pensional, de acuerdo con el inciso segundo del numeral primero del artículo 161, que están ustedes viendo en la pantalla, en este caso ya no es requisito de procedibilidad, sino que la conciliación prejudicial se vuelve facultativa. Es decir, es requisito de procedibilidad en todos, excepto en cuando la nulidad de restablecimiento del derecho se interponga para controvertir un acto administrativo de carácter laboral o pensional. Para esto, digamos acá como estrategia de defensa, pues obviamente si nosotros observamos que el accionante no agotó el requisito de procedibilidad de la conciliación, pues lo que debemos de hacer es de una u otra forma solicitarle al juez o como excepción previa por la ineptitud de la demanda por falta de unos requisitos sustanciales como ese requisito de procedibilidad, o también podemos reponer el auto admisorio de la demanda si se admitió para efectos de que se rechace la demanda por el incumplimiento del requisito de procedibilidad. Fíjense ustedes que hay algo que debemos de tener en cuenta y es lo siguiente. Ojo, porque de acuerdo con el auto de unificación del 25 de mayo del 2016, en este auto se unificó la jurisprudencia en este sentido. Primero, unificar la jurisprudencia de la sección tercera del Consejo de Estado en relación con la exigencia de agotar el requisito de procedibilidad establecido en la ley, consistente en la conciliación extrajudicial, tanto respecto de las pretensiones de la demanda, como en cuanto a aquellas que se formulen mediante un escrito de adición del libelo introductorio. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, le admitieron la demanda y efectivamente nosotros vemos que respecto a las pretensiones de la demanda, así como respecto a nuestra entidad, se agotó el requisito de procedibilidad de la conciliación, perfecto. Pero digamos que por X o Y razón, al momento de, acuérdense ustedes que el demandante puede reformar la demanda dentro del término de traslado de contestación y la demanda hay 10 días adicionales más, tiene ese término. Digamos que el demandante reforma la demanda y adiciona personas o nuevas pretensiones, ¿sí? Cuando adiciona nuevos demandados y nuevas pretensiones, digamos que en este caso el demandante tiene el deber de agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial respecto a estas nuevas pretensiones. Entonces digamos que nosotros tenemos que estar atentos si estamos en una nulidad de restablecimiento del derecho, si hay una reforma de la demanda, si la reforma de la demanda añade nuevas pretensiones, que efectivamente el demandante haya agotado el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial respecto a estas nuevas pretensiones, al igual que ocurriría respecto a nuevos demandados. Si esto no ocurre, pues obviamente habrá lugar a presentar la excepción previa de ineptitud, ¿sí? O reponer el auto que admita esta reforma de la demanda. Entonces digamos que una primera estrategia de defensa que tenemos frente a un acto administrativo es controvertirlo desde el no cumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial. Ahora, hay otro requisito que es obligatorio cuando se demandan actos administrativos y se interpone la unidad de restablecimiento del derecho contra estos. ¿Y cuál es? Es el requisito del recurso obligatorio, que es lo que antes nosotros denominábamos el agotamiento de la vía gubernativa. Cuando leemos el artículo 76 de la primera parte del CEPACA, el inciso tercero nos dice: el recurso de apelación podrá interponerse directamente o como subsidiario el de reposición, y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. Fíjense ustedes que la norma es muy clara en decirme que cuando contra un acto administrativo, ¿sí?, de carácter particular procede el recurso de apelación, es requisito para efectos de acudir al contencioso la interposición del recurso de apelación en el procedimiento administrativo. Ojo, acá estamos hablando del recurso de apelación que se interpone dentro de la actuación administrativa, no dentro de la actuación judicial. Entonces, digamos, si la autoridad administrativa, ¿sí?, una entidad pública X, saca un acto administrativo, el acto administrativo 001, y contra este acto administrativo procede recurso de apelación dentro de la actuación administrativa, el interesado deberá haber interpuesto el recurso de apelación y acreditar que lo interpuso
para efectos de cumplir con el requisito de procedibilidad del recurso obligatorio. Si no, pues la demanda deberá ser rechazada. Nosotros tenemos que verificar cuando estemos ante una nulidad de restablecimiento del derecho, en primer lugar, si contra acto administrativo procedía recurso de apelación, y en segundo lugar, si contra este acto administrativo el demandante interpuso el recurso. No, si no lo interpuso, en primer lugar, pues es una causal que se rechace la solicitud de conciliación ante el Ministerio Público, pero también es una causal de rechazo de la demanda ante el contencioso, que al igual que como lo mencionamos frente a la conciliación prejudicial, si no se cumple el requisito, podemos reponer el auto admisorio o proponer la excepción previa inexactitud sustantiva de la demanda por falta de los requisitos formales. Ahora bien, vamos a hablar de las excepciones previas. No vamos a hablar de todas las excepciones previas porque, digamos, esto sería para otro curso, ¿sí? Sino vamos a hablar de las excepciones previas que nos pueden servir para defender nuestros actos administrativos, ¿sí? Y desde el interés de esta clase, ¿sí? El primer requisito es ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales, ¿sí? Uno de los requisitos de una demanda de nulidad es que se debe precisar con total claridad cuál es el acto administrativo que se está demandando. Esto lo dice el artículo 162 del CEPACA. ¿Por qué es importante? Porque es lo que establece la congruencia respecto de la demanda con la sentencia. Acuérdense ustedes que la congruencia en materia contencioso administrativa se establece entre la demanda y la sentencia. Entonces, ¿esto qué significa? Que si nosotros estamos viendo una demanda donde se están demandando diferentes actos administrativos, ¿sí? Pero no hay claridad respecto al número, respecto a la fecha, nosotros podemos presentar una excepción de ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales para efectos de indicarle al juez que la demanda no debe proceder porque no se está identificando claramente el acto administrativo, ya sea para que se subsane. ¿Y por qué es importante esto? Para efectos de que el juez al momento de fallar decida realmente sobre el acto administrativo que se está demandando, ¿sí? Y no sobre otro. Y también para nosotros es importante saber cuál es, para que nosotros también sepamos cuál es la defensa que vamos a realizar, ¿sí? También es importante, ¿sí? Que nosotros, acuérdense ustedes que en una actuación administrativa pueden existir diferentes actos administrativos, ¿sí? Y siempre no olviden que el acto administrativo que se puede mandar es el acto administrativo que pone fin a la actuación, ¿sí? Los actos administrativos de trámite no son demandables ante el contencioso. Entonces, también esta sección nos sirve para en estos casos, por ejemplo, no puede decir que están demandando un acto administrativo de trámite y por eso no debe proceder en medio de control. Ahora, fíjense que el 163 del CEPACA, ¿sí? Me dice, bueno, yo tengo que individualizar con toda precisión el acto administrativo que se demanda, pero además fíjense ustedes que me suple o le suple una falencia al demandante. ¿Sí? Digamos, si el demandante está demandando un acto administrativo X, ¿sí? Que contra este acto administrativo se interpuso recurso de apelación y se confirmó el acto administrativo. Digamos que el demandante mandó el primer acto administrativo no más, es decir, el que resolvió la actuación administrativa en primera instancia. Si esto ocurre, la norma me dice claramente que se entiende demandado también el acto administrativo que resolvió la apelación. Si el acto fue objeto de recurso ante la administración, se entenderán demandados los actos que lo resolvieron, ¿sí? Entonces, digamos como que si se presenta esta falencia, no hay una ineptitud sustantiva de la demanda, porque la misma disposición del CEPACA me está diciendo, mire, señor juez y demandado, si el demandante demanda el primer acto administrativo, esto es el que resolvió la actuación administrativa, pero no demanda los demás actos administrativos, como el que resolvió el recurso de reposición o el de apelación, no hay problema, se entienden también demandados. No obstante, digamos que esta solución que provee la norma para esta irregularidad, ¿sí? No ocurre, ¿sí? Cuando el acto administrativo que demanda el accionante es el que resuelve el recurso y el accionante omite demandar el acto administrativo que decide la actuación administrativa. Si el demandante omitió demandar el acto administrativo que resolvió la actuación administrativa, en este caso, ¿sí? Se debe declarar la inecta demanda porque la norma no suple esa irregularidad.
Fíjense en este auto del 17 de marzo de 2021. Por consiguiente, al no haberse mandado el acto administrativo en el cual se hizo efectiva la garantía bancaria, sino únicamente aquel que confirmó esta decisión, es decir, se demandó el acto administrativo del recurso, que resolvió el recurso, pero no el que decidió la actuación, ¿sí? En este caso se declaró inepta la demanda. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando el demandante omite demandar el acto administrativo que decide la actuación administrativa, ahí procede la inepta demanda y nosotros la podemos invocar para efectos de defender nuestro acto administrativo. ¿Listo? Ahora, nosotros podemos, otra estrategia de defensa es desacreditar las causales de nulidad que propone el demandante y que dan lugar al supuesto vicio de nulidad, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues en primer lugar tenemos que identificar en qué medio de control estamos. Vamos a hablar de los medios de control, pues digamos, más relevantes, en este caso el control de nulidad simple o simple nulidad, o el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Ustedes saben que la nulidad simple, ¿sí?, procede de contratos administrativos de carácter general, ¿sí?, principalmente, pero seccionalmente también procede de contratos de contenido particular. Este medio de control tiene por objeto que el ordenamiento jurídico sea armónico, que el ordenamiento jurídico sea realmente integrado, ¿sí?, para efectos de ¿qué? De evitar contraposición de normas inferiores con normas superiores. Entonces, que los actos administrativos estén acordes con la ley y con la Constitución, ¿sí? Digamos, es una forma en que el ciudadano hace un control de los actos administrativos de las entidades públicas para que estos estén proferidos de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, ¿sí? Ahora bien, la acción de simple nulidad es una acción pública y por tanto puede ser ejercido por cualquier persona, ya sea natural o jurídica, ¿sí? No requiere de derecho de postulación, es decir, no requiere apoderado. La pretensión en este caso es declarativa. ¿Esto qué significa? Que yo estoy solamente solicitando la nulidad del acto administrativo. Yo no voy a pedir un restablecimiento del derecho, porque entonces en ese caso se me volvería una nulidad de restablecimiento del derecho y ya sería una acción con interés particular y no de interés público. Esta acción no tiene término de caducidad porque pues, es una acción de interés público y reafirma la afirmación de que el tiempo no convalida la ilegalidad del acto administrativo. La regla es que siempre procede contratos administrativos de carácter general, pero también contratos administrativos de carácter particular cuando no se persigue el restablecimiento o la reparación del daño causado con el acto administrativo, ¿sí? Es decir, yo simple y llanamente estoy interponiendo la nulidad contra el acto administrativo de carácter particular, no estoy pidiendo un restablecimiento del derecho. También procede contratos administrativos de carácter particular cuando se pretende recuperar bienes públicos con esta nulidad o cuando los efectos nocivos del acto administrativo que se demanda es de carácter privado, pero afecta en materia grave el orden público, político, económico, social, ecológico. También procede la acción de simple nulidad o cuando la ley consagra expresamente que procede la simple nulidad contra el acto administrativo de carácter particular. Estas son las, digamos que son los casos en que procede la simple nulidad contra el acto administrativo de carácter particular. Ahora, es importante que nosotros tengamos en cuenta para efectos de la defensa de los actos administrativos los efectos de la declaratoria de nulidad, ¿sí? ¿Qué significa esto? Acuérdense ustedes que cuando se declara la nulidad de un acto administrativo, se entiende que el acto administrativo sale del ordenamiento jurídico como si nunca hubiera existido, ¿sí? Sin embargo, las situaciones jurídicas que se resolvieron en vigencia del acto administrativo tienen la condición de ser situaciones jurídicas consolidadas que quedan incólumes. ¿Qué significa? Por ejemplo, si a través de un acto administrativo o con ocasión de un acto administrativo se cobró un impuesto, una tasa, ¿sí? Entonces, y se declara la nulidad del acto administrativo, uno podría pensar que se tendrán que devolver todos los dineros que pagaron los ciudadanos con ocasión de la vigencia del acto administrativo que creó el impuesto. No obstante, la jurisprudencia del Consejo de Estado señala que las situaciones jurídicas que se hayan consolidado se mantienen en firme y no se transforman. Entonces, esto significa que
los impuestos que se hayan cobrado, las tasas que se hayan cobrado durante la vigencia del acto administrativo tienen plena validez y no son objeto de devolución. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para efectos de que no nos vayan a cobrar algo que realmente no se puede cobrar de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado. Ahora, hay una teoría que es de los móviles y finalidades, y en eso nosotros tenemos que estar muy pendientes porque perfectamente la teoría de los móviles y finalidades nos dice que la acción de simple nulidad puede proceder contra un acto administrativo de carácter particular siempre que cuando lo que motiva la nulidad, la acción de simple nulidad, es establecer que el ordenamiento jurídico se mantenga íntegro, es decir, que el acto administrativo no sea contrario al ordenamiento jurídico superior, ¿sí? No estoy pidiendo restablecimiento del derecho. En este caso, cuando yo estoy demandando un acto administrativo de carácter particular a través de simple nulidad, se tiene que convocar ¿a quién? A la persona beneficiada del acto administrativo de carácter particular. Visto lo anterior, ¿sí? Ahora vamos a ver las causales de nulidad y cómo podemos llegar a defendernos con las causales de nulidad, ¿sí? Entonces, violación de las normas en que debería fundarse el acto administrativo. ¿Cuándo se presenta esta causal? Cuando el accionante nos está diciendo, miren, el acto administrativo desconoce normas de carácter superior, que puede ser un acto administrativo superior, una ley o la Constitución. Nosotros en este caso, ¿cómo nos podríamos defender frente a esta causal de nulidad que nos propone el demandante? En primer lugar, habría que analizar qué dice la Constitución, la ley, ¿sí? O el acto administrativo superior que se señala incumplido o que desconoce el acto demandado. Y nosotros debemos de dar la interpretación correcta, ¿sí? Digamos, ¿cuál puede ser la interpretación correcta? Entonces es esta y se expidió de acuerdo con la norma, ¿sí? 1. 2. Pueda que el acto administrativo desconozca un acto administrativo superior, pero de pronto esté de acuerdo con la ley o con la Constitución, ¿sí? Que el problema sea el acto administrativo superior y no de este acto administrativo que nos están demandando. También podemos proponer esa estrategia de defensa, ¿sí? Es importante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente. El hecho de que el accionante, por ejemplo, por X o Y razón, se haya equivocado en la denominación de la causal de nulidad, ¿sí? Por ejemplo, llamó falta de competencia a lo que debió haber denominado violación de las normas en que debía fundarse. Esto no quiere decir que el juez no pueda fallar de fondo. El juez debe ajustar la causal de acuerdo con la denominación correcta y fallar de fondo. Por eso nosotros no debemos de dejar de responder todas las causales de nulidad, aun cuando el demandante se haya equivocado. Entonces, digamos, frente a esta causal de nulidad, es importante, 1, establecer cuál es el alcance de la norma que se dice supuestamente vulnerada superior. 2, si encontramos jurisprudencia sobre el particular que nos señale que la interpretación que hizo la entidad pública en ese acto administrativo que es demandado es correcta y acorde con la interpretación de la norma superior, pero además de la jurisprudencia del Consejo de Estado, o una alta corte, como la Corte Constitucional. Digamos que acá lo que tenemos es que ser lo más claros posibles en evidenciar que el acto administrativo demandado corresponde a lo que señala la norma superior y no escapa de su margen de acción. Ahora, frente a la causal de nulidad de falta de competencia, ¿sí? Lo que debemos de tratar de evidenciar es que efectivamente el funcionario que expidió el acto administrativo tenía competencia de acuerdo con sus facultades, ¿sí? Pues digamos, acá deberíamos de traer nuestro manual de funciones al proceso, el acta de posesión, el acta de nombramiento del respectivo funcionario, teniendo en cuenta que la falta de competencia, ¿cuándo se origina? Cuando hay una falta de competencia por materia, es decir, que por ejemplo, el ministro de Justicia expidió un acto administrativo relacionado con temas agrarios, cuando eso es propio del Ministerio de Agricultura, ¿sí? Digamos que de una u otra forma invadió competencias. También puede ocurrir cuando una falta de competencia por razón del lugar, digamos cuando, por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá estableció un pico y placa para Soacha, ¿sí? En ese caso, pues hay una falta de competencia territorial porque ella solamente tiene funciones administrativas relacionadas con el distrito de Bogotá. Y por razón del periodo temporis, también se le llama, es cuando se expide el acto administrativo, por ejemplo, la persona no ha sido posesionada, o por ejemplo, la persona
se le venció la delegación, el periodo de delegación y expide el acto administrativo por fuera del periodo de delegación. Entonces, en este caso, hay una falta de competencia. Acá, ¿qué es lo importante? Que nosotros evidenciemos que el funcionario expidió el acto administrativo de acuerdo con el manual de funciones que tiene, con las facultades que tiene la entidad pública, para efectos de acreditar que efectivamente la causal de nulidad no procede. Ahora, una causal de nulidad es la expedición de forma irregular del acto administrativo. Ojo, ¿cómo es la forma de defendernos frente a esta causal de nulidad? Uno, pues probar que no se incumplió la irregularidad, es la primera forma de defendernos frente a esta causal, pero la segunda forma es evidenciar que aunque existe la irregularidad, no es sustancial. Por ejemplo, si nosotros decimos que si se está demandando el acto administrativo y el demandante dice, no, es que a mí, los actos administrativos se me notificaron a otro correo electrónico, ¿sí? Pero digamos es que no es un correo electrónico que aparezca en el registro mercantil y yo soy comerciante, pero digamos que nosotros, es cierto, es una irregularidad, pero digamos que se evidenció que el demandante a través del correo al que la entidad pública le enviaba las notificaciones, daba respuesta, incluso interponía recursos, pues digamos sí es una irregularidad, pero fue convalidada por el mismo demandante al responder los correos como él a través de este correo electrónico, ¿sí? Digamos, acá el tema ¿cuál es? El tema es evidenciar que si bien existe la irregularidad, esta no es sustancial en la decisión, ¿sí? Porque, por ejemplo, si es una irregularidad sustancial, digamos, si es una licencia ambiental, donde previamente tuvo que haberse hecho un estudio ambiental y no se hizo el estudio ambiental, pues obviamente aquí lo que hay es una irregularidad sustancial porque con el estudio ambiental podría haberse dado otro tipo de decisión dentro de la actuación administrativa. Entonces, acá la entidad pública tiene que evidenciar que no existe la suficiente gravedad o sea, que aunque existe la irregularidad, no es suficientemente grave para alterar el acto administrativo. ¿Sí? Entonces, digamos, dos mecanismos de defensa. Uno, probar que no existe la irregularidad. Dos, que aunque existe, no es sustancial. Ahora, frente al desconocimiento del derecho a audiencia y defensa, pues es importante también probar que efectivamente se probó que se protegió el derecho de defensa del demandante en toda la actuación administrativa, ¿sí? Se le dieron todas las oportunidades para efectos de presentar pruebas, controvertir las pruebas, los actos administrativos. Ahora, sigamos acá, podemos evidenciar alguna irregularidad que se cometió en el procedimiento, también podemos alegar que aunque existió la irregularidad o no es sustancial, ¿sí? O también podemos decir que el demandante teniendo la oportunidad de alegar la irregularidad no lo hizo, ¿sí? Entonces digamos como que una otra forma convalidó, digamos, esa violación al debido proceso de una u otra forma y que al momento de que tenía para efectos de alegarla no lo hizo, por ejemplo a través de un recurso, ¿sí? Entonces en eso podemos defender nuestro acto administrativo frente a esta causal. Ahora, frente a la causal de falsa motivación, ¿sí? ¿Cuándo se presenta? Cuando la administración actúa a través del acto administrativo de manera engañosa, fingida, simulada, falta de ley, de realidad o veracidad, ¿sí? Digamos que los fundamentos de hecho y de derecho del acto administrativo no existen, ¿sí? O si existen fueron indebidamente interpretados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno ve esta sentencia me dice que se presenta la falsa motivación cuando hay una inexistencia de los fundamentos de hecho o derecho, es decir, que los argumentos que se alegan como fundamento del acto administrativo no existen, ¿sí? Cuando los supuestos de hecho esgrimidos son contrarios a la realidad, se interpretan mal los hechos, porque el autor le ha dado a los motivos de hecho o derecho un alcance que no tienen, se exagera la interpretación de los hechos o de la ley o de la norma con la cual se decide la actuación administrativa, y porque los motivos que sirven de fundamento del acto no justifiquen la decisión. Digamos que nosotros en esto tenemos que defender nuestro acto administrativo con el mismo acto administrativo, ¿sí? Tratar de ser lo más claro posible sin decir que la interpretación que están dando de los hechos como de las pruebas es correcta en el acto administrativo,
tratar de justificar que las normas que aplicó el funcionario público al momento de decir en las normas vigentes, que una adecuada valoración de las pruebas, ¿sí? Que aun cuando no se dio, o de pronto uno puede decir, no es una falsa motivación, lo que pasa es que el accionante lo que pretende es que se le dé una interpretación a la ley o a los hechos o a las pruebas de acuerdo a lo que él piensa, que eso es totalmente diferente. Entonces, digamos acá, hay que tratar de ser lo más claros posibles en decirle al juez, el servidor público está siendo objetivo y los argumentos que propone el accionante son de carácter subjetivos, ¿sí? Y de esta manera probar que nuestro acto administrativo fue debidamente motivado. Nos puede servir jurisprudencia vigente, ¿sí? Nos puede servir, digamos, normas superiores que señalen que la interpretación que hizo el servidor público en el acto administrativo, tanto de los hechos como de la ley son correctos. Ahora, la desviación de poder. ¿Cuándo se presenta la desviación de poder? Como ustedes bien lo saben, nosotros los servidores públicos, al momento de nuestras actuaciones, tienen que darse como fin último de defender el interés público, el interés general. Cuando nosotros actuamos en contraria al interés general y actuamos a favor de un interés particular, en este caso, estamos utilizando el poder que nos da la administración pública para efectos personales, y aquí es donde ocurre la desviación de poder. Por ejemplo, yo expido un acto administrativo con el objeto de beneficiar a alguien, por ejemplo, en un proceso de selección de un contratista, ¿sí? Y no con elegir al mejor contratista. Hay una desviación de poder. Entonces, yo acá lo que tengo que probar, en primer lugar, establecer cuál es el interés general que se pretende proteger con esa actuación administrativa. Uno, lo determino en mi contestación de demanda. Y en segundo lugar, evidencio que en el acto administrativo que me están demandando se cumplió con ese fin último que es proteger el interés general, ¿sí? O sea, yo tengo que evidenciar cuál es el objeto de la actuación administrativa, seleccionar al mejor contratista y probar que el acto de adjudicación es correcto, por ejemplo. O que si hubo un POT o una licencia ambiental, el fin último de la licencia ambiental es proteger el medio ambiente y se expidió de acuerdo con ese interés general y no con un interés particular. Es tratar de evidenciar esto. Vamos a hablar de forma general de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para efectos de evidenciar un par de argumentos que nos pueden servir en nuestra estrategia de defensa. En primer lugar, la nulidad y restablecimiento del derecho, aunque tiene por objeto declarar la nulidad del acto administrativo, lo que se busca es que se repare el daño causado al accionante con el acto administrativo ilegal, ¿sí? Pero solamente puede mandar ¿quién? La persona afectada con esta condición, es decir, con el acto administrativo. Por eso yo puedo atacar en mi contestación de demanda una falta de legitimación en la causa por activa, señalando que aunque puede que exista prueba de la nulidad, no existe prueba de que efectivamente el acto administrativo le cause una lesión al accionante, ¿sí? Entonces, en este caso hay una falta de legitimación en la causa por activa, que esto es causal ¿de qué? De sentencia anticipada. Acá también yo puedo proponer la caducidad. No olvidemos que la caducidad del medio de control de nulidad de restablecimiento es de 4 meses, contados a partir de la publicación, notificación del acto administrativo, según el caso. Acuérdense ustedes que no hay caducidad cuando el medio de control se interpone contra actos administrativos que reconocen prestaciones periódicas como las laborales, o cuando se interpone contra actos administrativos producto del silencio administrativo negativo. Entonces es importante tener en cuenta esto. Y uno, para efectos de alegar la caducidad, ya sea como recurso de reposición o como sentencia anticipada, ¿sí? Es importante que nosotros, si estamos en nulidad de restablecimiento del derecho, evidenciar si el demandante acreditó efectivamente la titularidad del derecho vulnerado con el acto administrativo. Si no, podemos alegar una falta de legitimación. Ahora, hay otra forma de defendernos, que es a través de la cosa juzgada. La cosa juzgada, ¿cuándo se genera? Cuando hay una identidad de partes, una identidad de hechos, una identidad de pretensiones, ¿sí? Entre un proceso y otro, y uno de los procesos ya finalizó, ¿sí? Porque si ya finalizó, porque si no ha finalizado y los dos están vigentes, ya es pleito pendiente. Acá es cosa juzgada, ¿sí? Y ojo acá que en materia de nulidad, ¿sí?
la sentencia que declara nulidad de un acto administrativo tiene fuerza de cosa juzgada para todos los casos, ¿sí? Si se declara nulidad del acto administrativo, no puede volver a ser demandado, ¿sí? Ahora, ojo acá, la que niega la nulidad del acto administrativo, ¿sí? Ya sea nulidad de establecimiento del derecho, nulidad simple, ¿sí? Tiene efectos de cosa juzgada, pero respecto de la causal de nulidad que se propone. Es decir, si el demandante demandó el acto administrativo por falta de competencia y se negó, no puede volver a demandar el acto administrativo por falta de competencia, pero puede volverlo a demandar por otra causal distinta. Por ejemplo, falsa motivación o desviación de poder. O puede demandarlo por la misma causal de nulidad, pero con un argumento diferente. Digamos que en la primera sentencia se decidió por falta de competencia por factor territorial, ¿sí? Pero él interpone una nueva demanda alegando falta de competencia por razón de la materia. Entonces, tengamos esto claro, ¿sí? Para efectos de saber cuándo vamos a proponer la excepción de cosa juzgada, que, insisto, la excepción de cosa juzgada se resuelve como sentencia anticipada. Ahora, ojo que cuando se demanda un acto administrativo, ¿sí? Y se declara la nulidad de una ordenanza o un acuerdo distrital o municipal, queda por fuera también del ordenamiento jurídico no solamente la ordenanza del acuerdo municipal, sino todos los demás actos administrativos que hayan sido reglamentarios de la ordenanza o del acuerdo municipal. ¿Sí? Importante tener eso en cuenta. Ahora, las sentencias de nulidad por inconstitucionalidad, cuando yo interpongo una acción de nulidad por inconstitucionalidad, tiene siempre efectos hacia el futuro y cosa juzgada constitucional, ¿sí? Digamos que no se puede reabrir el debate sobre la misma causal o sobre los mismos hechos que se propusieron en la demanda. Ojo que el 189 me dice también que la sentencia proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiera intervenido en ellos y obtenido esta declaración a su favor. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, en un acto administrativo que beneficiaba a Pedro, Juan y María, ¿sí? Y solo demanda María la nulidad de restablecimiento del derecho y se declara nulidad, si bien la nulidad es para todos, ¿sí? El restablecimiento es solo para María porque fue la que demandó, ¿sí? No va a incluir ni a Pedro ni a la otra persona, solamente a quien demandó, a María. Perfecto. El recurso a apelación. Ustedes saben que contra las sentencias de primera instancia procede el recurso a apelación, pero es importante que nosotros no caigamos en estas prácticas que ocurren mucho, pero que no deberían de pasar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchas veces las entidades públicas al momento de interponer recurso a apelación copian y pegan lo que es en la contestación de la demanda. Y en esta sentencia, el 11 de junio de 2020, el Consejo de Estado rechazó y no decidió de fondo un recurso de apelación porque la entidad pública, ¿sí? En este caso, presentó los mismos argumentos que había como recurso en el recurso de apelación que había presentado en la contestación de la demanda, y dice el Consejo de Estado que esos argumentos ya fueron resueltos en primera instancia. Así pues, el hecho consistente en haber reiterado un escrito homólogo el presentado 8 años atrás durante la oportunidad procesal de contestar la demanda de primera instancia denota un claro incumplimiento de las cargas procesales, dado que el contexto en el que se efectuaron tales planteamientos cambió y adicionalmente la cartera ministerial olvida su deber de contradecir directamente la sentencia de primera instancia. Entonces tengamos en cuenta esto al momento de interponer nuestro recurso de apelación, que no podemos dar los mismos argumentos que propusimos en la contestación de la demanda para efectos de recurrir la sentencia de primera instancia. Ahora, en materia de apelación se debe tener en cuenta que el juez solo puede referirse a los fundamentos del recurso. Ahora, si ambas partes apelan, parte demandante y parte demandada, ¿sí? La competencia del juez de segunda instancia no tiene limitaciones, ¿sí? Ahora, ojo a esto, el juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. Fíjense ustedes que en esta sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, el Consejo de Estado dijo que
Cuando se apela a un aspecto global, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si en primera instancia a mí se me negó la nulidad del acto administrativo, pero yo apelo el acto administrativo, ¿sí? Pidiendo, pues, que se revoque. Pero, por ejemplo, no dije nada frente a los perjuicios porque, y estoy en una nulidad de restablecimiento del derecho, en este caso el Consejo de Estado o el Tribunal en segunda instancia puede entender que se puede también referir a aspectos que no se fueron apelados, pero que sí tienen que ver con la materia general, como fueran los perjuicios, ¿sí? Se apeló fue el tema de la causal de nulidad, por ejemplo, que sí procedía la nulidad, pero no se apelaron, no se dijo nada frente al restablecimiento, pues se debe entender que también se apela respecto al restablecimiento. Por eso es que nosotros debemos tener en cuenta eso, para pronunciarnos, digamos, si en primera instancia negaron negaron la nulidad, apela al demandante, ¿sí? Y el demandante apela al acto administrativo solamente frente a la nulidad, pero no habla frente al restablecimiento. Nosotros, acuérdense ustedes que en segunda instancia hoy no hay alegatos de conclusión a menos que se decreten pruebas. Entonces, digamos, en este caso que tenemos el pronunciamiento frente al recurso. Y en el pronunciamiento frente al recurso, nosotros debemos de pronunciarnos frente a la legalidad de nuestro acto administrativo, pero también, aun cuando no lo haya hecho el demandante, deberíamos de pronunciarnos respecto a que no procede porque no se probaron los perjuicios en el caso en particular. Acuérdense que un mecanismo de defensa también en la nulidad de establecimiento del derecho es señalar que no existió prueba de los perjuicios causados con el acto administrativo. Listo. Es importante también que en el recurso de apelación tengamos en cuenta que la regla general es que si el juez encuentra aprobada una sección que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes. Si, por ejemplo, nosotros propusimos diferentes excepciones, acuérdense que las excepciones de fondo, acá estamos hablando de las excepciones de fondo de mérito, son aquellas que atacan el derecho de la pretensión. Me están pidiendo la nulidad contra un acto administrativo X y yo alegué las siguientes secciones. El acto administrativo fue debidamente motivado, el acto administrativo fue expedido por la autoridad competente y el acto administrativo se expidió garantizando el derecho de defensa. Digamos que el juez encontró probada la excepción de que el acto administrativo se profirió garantizando el derecho de defensa, digamos. Si en segunda instancia el juez administrativo, ya sea el tribunal o el Consejo de Estado, ve que una de las causales que nosotros alegamos, que la causal que nosotros alegamos no era procedente, ¿qué pasa? Eso lo obliga a analizar las demás excepciones que hayamos propuesto, ¿sí? ¿Y eso qué implica? Que no es solamente que el juez se pronuncie respecto de la que logró que negaran las pretensiones en primera instancia, sino de las demás. Por ejemplo, si estamos en una reparación directa y alegamos el hecho del tercero, hecho de la víctima y causa mayor y fuerza mayor o caso fortuito en primera instancia. El juez en primera instancia falla con hecho del tercero, de acuerdo con la norma no tiene que pronunciar sobre las demás excepciones, pero el de segunda instancia dice, uy, no hay hecho del tercero, no hay hecho del tercero con el que falló el de primera instancia. Entonces, ahí tendrá que el de segunda instancia revisar las demás causales, hecho de la víctima y fuerza mayor, ¿sí? Y esto es lo que señala, que si el juez de segunda instancia señala que no está aprobada la causal de mérito con la que falló el de primera instancia, tiene el deber y la obligación de pronunciarse respecto de las demás excepciones que nosotros hayamos propuesto, ¿sí? Y nosotros debemos de verificar eso frente al fallo de segunda instancia, ¿sí? Para ver si el juez realmente resuelve las demás excepciones y si hay lugar de pronto a una acción de tutela contra la provincia judicial. Visto lo anterior y lo expuesto, es claro que tenemos diferentes estrategias de defensa respecto a los actos administrativos, tanto en la contestación de la demanda como en el recurso de apelación. A continuación, resolveré las preguntas que ustedes tengan y que ustedes consideren pertinentes. Voy a revisar acá el chat. No, pensé que cabían preguntas. No sé si alguien tenga preguntas.
Creo que no hay preguntas. Muchísimas gracias. Espero que esta... Ah, sí, acá me preguntó. ¿Cómo se maneja el tema de los actos administrativos de carácter general? Me preguntan acá en el chat. Doctor Juan Enrique, primero pues digamos, cuando nos demanda un acto administrativo de carácter general, pues obviamente no podemos hablar de requisitos de procedibilidad porque pues es propio de los actos administrativos de carácter particular, pero sí podemos defender el acto administrativo alegando que no se configuran las causales de nulidad propuestas, ¿sí? También podemos alegar que también podemos interponer recurso de apelación si procede contra la sentencia de primera instancia, alegar que no se ha individualizado correctamente el acto administrativo demandado, y traer todas las pruebas que acrediten que el acto administrativo fue expedido de manera suficiente y argumentada, con allegando que, obviamente, el expediente administrativo. Gracias, doctora Silvia, feliz día, que estén muy bien. No sé si hayan más preguntas. Para el consentimiento de los afectados, doctor, siempre, sigamos, nosotros estamos en una acción de lesividad, que es cuando nosotros demandamos nuestro propio acto administrativo, hay que convocar a la persona beneficiada. Ahora, cuando se demanda un acto administrativo de carácter sobre todo en los particulares donde tenemos el problema, se demanda un acto administrativo a través de simple nulidad y el acto administrativo de carácter particular, ¿sí? Digamos, una pensión y un ciudadano interesado demanda el acto administrativo por simple nulidad. Ahí el juez tiene la obligación de citar a la persona beneficiada con ese acto administrativo de carácter particular. Ojo que nosotros tenemos que, si vemos que el juez no lo está haciendo, nosotros se lo podemos pedir. Por favor, no olviden registrar su asistencia en el enlace que está en el chat. Muchas gracias, que estén muy bien.